Grandeza Studio es una práctica creativa que analiza las violencias sobre cuerpos y territorios y utiliza la imaginación política para ponerlas en crisis, ¿no? Las herramientas que tradicionalmente pertenecen a la arquitectura se utilizan en este caso como herramientas para, por un lado, hacer visibles estas violencias, pero también para imaginar otros futuros. Sí, decimos que nuestro trabajo estudia los ensamblajes espaciales y los ensamblajes narrativos del capitalismo tardío para, digamos, identificar a través del análisis crítico y desafiar a través de ejercicios de imaginación política los mecanismos que normalizan e invisibilizan o velan o normalizan formas estructurales de violencia contra los cuerpos y los territorios, ¿no? Para hacer esto hacemos nuestro trabajo, digamos, híbrida las prácticas espaciales críticas con la investigación un poco más académica, la escritura no necesariamente académica, sino también la escritura creativa, la producción cinematográfica, la performance, las artes vivas en general y la enseñanza, ¿no? Decimos que dentro de todas estas formas de producción hay tres ejes que articulan todo nuestro cuerpo de trabajo, que son las prácticas espaciales críticas con todos estos formatos que mencionábamos, la investigación y la docencia, ¿no? Hay un aspecto bastante importante de la obra de Grandeza Studio, es precisamente esa relación con la docencia. Muchas veces traemos nuestras preguntas de investigación o nuestras hipótesis de partida de ciertos proyectos de investigación al aula, especialmente en cursos de máster donde se vincula el diseño especulativo con la investigación para testear, ¿no? Para poner sobre la mesa esas indagaciones, esas preguntas, esas pesquisas que estamos empezando a trabajar para compartir, ¿no? Para trabajar con. En nuestro trabajo utilizamos la alegoría como una herramienta, por un lado, de investigación, pero también como una herramienta de creación y de imaginación. Muchos de nuestros proyectos comienzan al identificar un territorio, una noticia, un evento, una forma de violencia sobre el territorio que nos parece representativa de nuestro tiempo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a analizar cuáles son los agentes, los territorios, los paisajes, las dinámicas de poder existentes en el lugar para ver de qué manera se pueden poner en crisis. Pues la alegoría es una tradición que utiliza elementos situados, ¿no? Objetos, personas, paisajes, arquitecturas, para hablar, por un lado, de situaciones localizadas, pero también para abrir preguntas o traer temas que son trascendentales, ¿no? O que son a veces difíciles de aprender. Entonces nos parece una herramienta muy útil para afrontar temas a los cuales nos enfrentamos hoy en día también, que tienen esa complejidad o a los cuales sentimos que tenemos un poco esa incapacidad para entender. Y precisamente en conexión con o utilizando la escenografía como conexión entre lo alegórico como recurso que mencionaba Maya, como método también tenemos como una influencia, digamos, que viene del teatro brechtiano, ¿no? De lo que él llamaba Verfremdungseffekt o alienación o extrañamiento, ¿no? Para desnormalizar cuestiones o aspectos o formas de poder, como decía Maya, que han sido normalizadas. Buscamos los mecanismos de lenguajes o espaciales, visuales, estéticos, arquitectónicos que nos permitan generar ese efecto de distanciamiento o ese efecto de extrañamiento respecto a esas dinámicas en nuestras audiencias, ¿no? Quizá uno de los aportes más importantes del teatro épico y de las metodologías desarrolladas por Brecht y el colectivo de artistas con quienes trabajaba fue no tanto transformar el teatro o el cine haciendo ver a las audiencias que la realidad es una ficción,
construida, sino que influyó a todas las artes, incluso a las ciencias políticas, en hacer entender que la realidad tal y como la conocemos también, digamos, es una construcción, es una ficción y por tanto puede ser trabajada, puede ser construida, deconstruida o podemos participar en definir cuáles son sus parámetros, ¿no? Volviendo a esta lógica del efecto de alienación o de alienarnos de la realidad para entender que todo es una ficción, digamos, que todo es construido, hay una frase de Jacques Rancière que nos parece muy interesante para hablar de esto, que es, él dice, la realidad debe ser ficcionalizada para que podamos pensarla, ¿no? En ese sentido, hay una frase que también es muy importante en nuestra obra, que es la de Frederick Jameson, ¿no? Es más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo, que luego también abre como el capítulo introductorio de otro libro que también es muy importante para entender este entendimiento del capitalismo como constructo y por lo tanto como ficción, que es Capitalismo realista, de Mark Fisher. Y creemos que tanto Mark Fisher como Frederick Jameson como Rancière pues tienen una visión un poco ceniza de la realidad, pero a la vez muy acertada y muy afinada. Pero en ese sentido preferimos agarrarnos a Leslie Loco y a su reclamo en la anterior Bienal de Venecia, que decía es imposible construir un mundo nuevo si no somos capaces de imaginarlo primero. Para eso nos parece muy importante mirar a figuras como Rossi Braidotti, por ejemplo, que habla de toda esta industria del apocalipsis como un reflejo de un paradigma en crisis, ¿no? Lo llama ella el white male anxiety, la ansiedad del hombre blanco, como el mundo occidental ve que el modelo que lleva replicando y exportando al resto del mundo desde hace siglos está en crisis, no funciona y entonces todo se viene abajo, ¿no? Y ella habla como esto como un espacio de oportunidad realmente de cambio, de cambios profundos, en las que la desesperanza no ha de reinar, sino que tenemos que entender que aunque sean tiempos convulsos, son espacios en los que cambios radicales pueden suceder, ¿no? Tanto Rossi Braidotti como Paul B. Preciado, ¿no? Paul B. Preciado habla de una revolución en curso, un cambio de paradigma en el que teatros disidentes están ya pasando, ¿no? Y esa idea del teatro disidente es muy inspiradora también para nosotras porque entendemos la arquitectura como un lugar de ensayo en el que imaginar, pues eso, otras formas de vida, otras alianzas, ¿no? Con seres humanos, inhumanos, otras formas de colectividad que de alguna manera siempre intentamos conectar, porque la arquitectura, aunque la entendamos de forma expandida, también pues, tiene sus limitaciones y nos parece importante generar alianzas con otros campos, el campo de las ciencias políticas, el campo de la filosofía, el campo de las ciencias. ¿Qué imaginarios espaciales puede aportar la arquitectura a estos temas que muchas veces se abordan desde campos mucho más abstractos, ¿no? Entonces, ese entender la arquitectura como lugar de ensayo de otros campos nos parece muy importante. Un proyecto que fue muy importante para nuestra práctica fue el pabellón de Australia en la Trienal de Milán en 2019, que se llamaba Teatro de la Terra Alienata. Y este es un ejemplo de cómo entendemos este ecosistema de investigación, pedagogía y práctica, porque comenzó como un estudio de máster en la Universidad Tecnológica de Sydney, en la que las estudiantes tenían que pues, analizar las industrias extractivas en el lugar, viajábamos con ellas a la barrera de coral, a las zonas de descarga de carbón, nos reuníamos con poblaciones locales, había como mucha conversación también con la Escuela de Ciencias Marinas de la universidad. Entonces esos espacios eran fundamentales como para entender la complejidad de las dinámicas que estaban sucediendo y que estaban poniendo
en jaque la supervivencia de la Gran Barrera de Coral. Y esto fue un estudio de 3 años de máster. En 2019 nos ofrecieron la posibilidad de hacer el pabellón de Australia en la Trienal de Milán, que recibió el premio al mejor pabellón, el Golden Bee Award. Y Teatro de la Terra Alienata era un proyecto que tenía esta doble componente que hablábamos antes de análisis forense de condiciones existentes y de imaginación política. Por un lado, mirábamos a pues, esas formas de extracción minera, agrícola y de turismo masivo que existen en la zona, y las políticas de preservación de UNESCO y del gobierno australiano. Identificábamos cómo el gobierno australiano había invertido la mayor donación de 500 millones de dólares australianos a una ONG que estaba dirigida por miembros de industrias altamente contaminantes, ¿no? Entonces se producía una gran controversia dentro del país en torno a esa donación porque su manera de abordar el problema de la Gran Barrera de Coral era invertir en parches tecnológicos como un dron submarino que va matando la estrella de mar corona de espinas porque se considera una especie invasiva, pues todo tipo de sistemas de monitoreo de la acidificación del mar, bueno, un despliegue tecnológico que llamábamos en el proyecto el teatro de las distracciones, porque hacía creer al público general que la barrera de coral se iba a salvar, pero sin embargo ocultaba detrás de esa como visión tecnocrática del problema que Australia seguía extrayendo más y más carbón, ¿no? Entonces esa era la parte como más analítica que hacía el frente del pabellón, y la parte trasera del pabellón era una película de 30 minutos que mezclaba, pues, que contaba una ficción alternativa para la Gran Barrera de Coral en el que una organización ficticia xenofeminista y en connivencia con las Naciones Unidas tomaban el territorio australiano, les quitaban como la gobernanza de ese territorio para imaginar una forma de vida alejada del extractivismo, ¿no? Entonces, como hablábamos antes, era un ejercicio de imaginación de cómo habitar este territorio con pues unas lógicas que no perpetúan esas formas de extracción de carbón, agricultura y ganadería intensiva, etc. La toma de la Gran Barrera de Coral y de sus zonas adyacentes no lo planteábamos como una solución, sino como una provocación para pues dar como una señal de alarma, ¿no?, de la inminencia de la muerte de la Gran Barrera de Coral. Nos sorprendió pues, que dentro del contexto australiano esta posición se sintiera como, por algunos medios de comunicación, fue calificada de tiránica, ¿no? Cuando nosotros estábamos hablando de todas las violencias actuales que están sucediendo en el territorio, eso parecía de nuevo algo normal e inevitable. Cuando hablábamos de poner en práctica una forma de vida alejada de la producción, basada en la contemplación y el gozo colectivo, de repente era tiránico, ¿no? Entonces como que fue interesante ver las conversaciones que se generaron en torno a estos escenarios alternativos, ¿no?, dentro del contexto australiano también. Entonces, esa potencia de la ficción como generadora de fricción es un elemento que nos llevamos, digamos, como un aprendizaje muy potente de Teatro de la Terra Alienata al siguiente gran proyecto que hemos hecho, que fue Pilbara Interregnum, 7 alegorías políticas, que fue un proyecto que hicimos para la Bienal de Venecia de 2023 por invitación de la curadora Leslie Loco, y que venía también de una investigación previa de unos 2-3 años sobre la región del noroeste australiano llamada la Pilbara, ¿no? Es una de las últimas regiones en ser colonizadas por el hombre blanco.
hace simplemente 160 años y quizá una de las que esa colonización, precisamente por los medios tecnológicos que tenían las fuerzas colonizadoras, una de las más bestias en cuanto a las masacres de poblaciones y destrucción territorial, ¿no? Entonces ahora se ha convertido como lo que llamamos una especie de playground de la minería, ¿no? Y de hecho los australianos la consideran la locomotora de la nación, es la locomotora económica de la nación, ¿no? Investigando muy a fondo toda esta región, que es una región muy árida y de muy baja densidad poblacional, pero no por ello exenta de población, y su historia, nos damos cuenta de cómo este lugar ha sido considerado como un lugar de sacrificio precisamente para que esa locomotora económica dé la prosperidad económica al país, ¿no? Y a la vez nos damos cuenta de que es un territorio en el que se están poniendo en crisis ya, no es que nosotras pongamos en crisis a través de la lectura que hacemos de ese territorio, sino que en ese territorio ya se está jugando, es un campo de batalla, un laboratorio epistemológico en el que se están poniendo en crisis muchas de las mitologías del capitalismo como el crecimiento infinito o etcétera, ¿no? Entonces, lo que identificamos son 7 lugares en los que ha pasado algo, en los que ha sucedido algo reciente o históricamente, que es un acto de violencia sobre los cuerpos y los territorios tan fuerte que nos permite hacer un ejercicio de imaginación radical, de pensar qué pasaría si precisamente esa violencia, esa potencia del evento que ha tenido lugar fuera como el detonante de un cambio o de una desviación de las lógicas que han producido esa violencia hacia un proyecto de emancipación radical, ¿no? Entonces, este proyecto se compone de una maqueta dorada que parece levitar en un espacio negro, que es una maqueta del territorio de la Pílvara, con una retícula y una cartografía que indica dónde están los depósitos de hierro, dónde se han hecho prospecciones para investigar la presencia de estigofauna o dónde tuvo lugar una explosión nuclear, para desde esos 7 lugares plantear estos proyectos que se acaban convirtiendo en alegorías arquitectónicas, ¿no? Estos 7 lugares también, o estas 7 alegorías arquitectónicas, se vinculan cada uno de ellos con una tipología arquitectónica que ha sido utilizada por las propias fuerzas colonizadoras para vertebrar el territorio como un playground extractivista, ¿no? Entonces, cada uno de esos lugares se vincula con una acción que detectamos o a la que damos la vuelta para esa desviación hacia el ejercicio de imaginación radical, de una tipología que es revertida o resignificada y de la violencia que tuvo lugar inicialmente, ¿no? Hay un elemento muy importante, si bien hablábamos de cómo la potencia de la fricción política generada por la ficción es, digamos, algo que incorporamos de Teatro de la Terra Alienata, aprendemos y nos llevamos a ese siguiente proyecto que es las 7 alegorías de la Pílvara. Hay otro elemento también que es subyacente en ambos proyectos que también, digamos, nos vamos a llevar al siguiente proyecto, que es la performatividad, el ensayo, el poner el cuerpo al servicio de un ensayo común, una puesta en duda en la que los cuerpos, digamos, habitan y performan de una manera que producen o que nos ayudan a producir ese extrañamiento del que hablábamos anteriormente, ¿no? En este proyecto sería Strata Incógnita, que fue una película que hicimos para el pabellón de España de la Bienal de Venecia de 2023 también, dentro del proyecto curatorial de Foodscapes, y que hicimos en colaboración con Locument. Teníamos un esbozo de guión que era al final una nube de ideas organizadas en temáticas que al final tenían que ver con los mitos que queríamos deconstruir de nuestra relación con los suelos, y una serie de paisajes alegóricos a los cuales queríamos ir porque sabíamos que eran los paisajes a través de los cuales podíamos deconstruir estos mitos heredados en torno a nuestra relación con los suelos. Pero fue ahí, en el espacio, con los disfraces, habitando esos espacios y grabándonos, que fuimos conformando, digamos, las frases que al final dieron lugar al guión. Entonces, es muy interesante eso, como la performatividad del cuerpo en el espacio
tiene esa capacidad de poner en crisis ciertas nociones de nuestras estructuras epistemológicas, ¿no? Strata Incógnita es un corto de 16 minutos que fue expuesto en el pabellón de España de la Bienal de Venecia 2023, que miraba a todas las infraestructuras arquitectónicas distribuidas que hacen posible pues la producción de comida en España, ¿no? Entonces a nosotras nos encargaron junto a Locument mirar a los suelos como una infraestructura viva que forma parte de ese ciclo de producción de la comida. Miramos al suelo en esta película como esa infraestructura viva, pero también como un archivo somático, lo llamamos, ¿no? Entendemos como esa opacidad del suelo como un lugar de oportunidad también, ¿no? Como un lugar que escapa a las lógicas de disección basadas en lo visual, ¿no? Hablamos de esta película, o hablamos en esta película del suelo como el mundo alienígena más cercano, ¿no? Como ese lugar que está tan presente y del cual dependemos, pero que realmente no conocemos ni el 10% de las especies que lo habitan, y que no somos capaces de aprenderlo con los métodos tradicionales de construcción de conocimiento. Entonces, como decía Jorge, la película se estructura en torno a lo que llamamos 4 escenografías alegóricas que nos permiten entender nuestra relación con los suelos, ¿no? Dentro de esa nube de investigación que desarrollamos a distancia con Locument, organizamos la investigación en unos temas, ¿no? En unos mitos que queríamos cuestionar. Los mitos, por ejemplo, el mito de la fertilidad, ¿qué significa la fertilidad? El mito del crecimiento infinito, el mito de la propiedad o el mito de la división entre la vida y la muerte y el mito del excepcionalismo humano y de esa separación entre lo humano y el resto de criaturas del mundo, ¿no? Entonces, a partir de esos ejes, hicimos una búsqueda exhaustiva para identificar cuáles eran las escenografías a las cuales podíamos ir para, a través de ese encuentro entre los paisajes y nuestros cuerpos en escena, narrar como esas preguntas o poner sobre la mesa o estructurar el guión en torno a esas preguntas epistemológicas. El futuro se está construyendo en la batalla política, ¿no? Y en ese sentido creemos que hay un material súper potente para pensar el futuro, porque el futuro ya está siendo pensado por los cuerpos que no fueron escuchados para construir la modernidad patriarco-colonial. Entonces, en esta potencia revolucionaria de estos colectivos humanos que están reclamando su espacio político y de representación, está, yo creo, la semilla del futuro. Hay una frase que decimos en el proyecto de Pílbara y que repetimos más allá de ese proyecto, que es que en relación a toda la carrera espacial, ¿no? Y como esa épica de la extensión de la colonización más allá de la Tierra, que es que por qué querríamos volvernos terrícolas en Marte si podemos volvernos marcianos en la Tierra, ¿no? Entonces, como de alguna manera imaginar el futuro como parte de ese proceso de extrañamiento y como una oportunidad para abrazar lo desconocido, no como escapando del miedo que pueda llegar a producir esa incertidumbre, sino entender que la incertidumbre es el espacio contemporáneo y futuro en el que habitar, ¿no? Y que es a través de formas de alianza y formas de apoyo, formas de colectividad, redes sociales, un refuerzo pues eso, del estado de bienestar que está cada vez viéndose como más amenazado, ¿no? Que se puede realmente construir unos imaginarios de libertad o de existencia alejada del miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el futuro es incierto, ha de ser incierto, porque si no estaría ya determinado,
Y como diría Donna Haraway, la idea es como habitar el problema, ¿no? Como existir dentro de esa incertidumbre eh, y aportar desde las formas de negociación más que desde las certitudes, ¿no? Las certidumbres, que de alguna manera tradicionalmente la arquitectura ha intentado como cristalizar. Entonces, ese proceso de desaprendizaje entendemos que es una herramienta para imaginar otros futuros.